El siguiente tema, valorización de subproductos de la pesca. Nos acompaña Javier Bisuetti, gerente de Asuntos Regulatorios y Comunitarios de Open Blue Sea Farms S.A. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Primeramente, que nada, agradecer al CONEP por esta invitación y al Centro de Producción Más Limpia. Voy a tratar de hacer esta presentación un poco diferente. Mis presentaciones son un poco técnicas, son otros espacios, pero en este caso vamos a exponer uno de los tantos retos que nosotros tenemos o hemos tenido como compañía a través del tiempo. Yo represento a una empresa que se llama Open Blue. Quizás muchas personas aquí no conozcan de esta compañía, otros sí. Es una compañía netamente panameña que se constituye al día de hoy, a esta hora, como la finca submarina más grande del planeta Tierra. En estos momentos nosotros podemos tener alrededor de 14 o 15 personas, hombres y mujeres, respirando debajo del agua para hacer esto posible. Rápidamente, visión, misión, no voy a ahondar mucho en eso, yo voy a meterme directamente en lo que son los problemas. Nosotros somos una industria no nueva, la acuacultura es milenaria, sin embargo, nosotros estamos haciendo un tipo de acuacultura completamente diferente. Es una acuacultura que está bordeando la nueva frontera que son los océanos. Aquí se ha hablado mucho del tema. Estamos en el tema de la conferencia de World Ocean hoy, mañana y pasado con mucha gente que viene de todas partes del mundo y los ojos están puestos en Panamá. Así como están puestos en Panamá por World Ocean, en la acuacultura los ojos han sido puestos en Panamá por este tipo de industria que nosotros desarrollamos y son innovadoras. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Y a quién representamos? Somos panameños y trabajamos aquí en Panamá. Open Blue es una industria o una empresa que es producto de una visión y de un sueño y de inversionistas locales y extranjeros que pusieron, además del capital, pusieron la paciencia porque están viendo con largas luces sentar las bases y la fundamentación de la nueva acuacultura, alejando nuestras operaciones de los ecosistemas sensitivos. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros estamos ubicados a casi 11 kilómetros mar adentro, donde las corrientes son extremadamente fuertes, todo es demasiado extremo, olas, las condiciones climáticas. Para nosotros como seres humanos es un entorno completamente difícil, pero para el pescado lo estamos poniendo donde es. Entonces, cuando yo hablo del sentido de la acuacultura, yo me refiero a un sentido de tipo filosófico cuando decimos que vamos a proveer proteínas suficientes en el mundo. La Organización Mundial de la Agricultura, la FAO, ha dicho de que el consumo per cápita subió de la década del 60. De 9 kilos ha subido a casi 20 kilos por persona. Entonces, eso llama la atención. Llama la atención sabiendo de que tenemos la pesca extractiva. El sector extractivo está siendo muy estable desde la década del 90. Tenemos más bocas que alimentar y entonces la acuacultura viene a llenar ese área bajo la curva. Bueno, el conglomerado de empresas que nosotros representamos, la acuacultura en las Américas está distribuida en ese sentido. Hay especies completamente dominantes que dominan históricamente el tema de la acuacultura, pero lo importante de estos números que estamos viendo en pantalla es de que existe un potencial muy grande. Bien, ¿qué pasa cuando Open Blue empieza a hacer las cosas que nosotros hacemos? Tomamos las malas experiencias de la acuacultura, tomamos las cosas que salieron mal en la acuacultura y tomamos las cosas buenas para ahorrar tiempo. Nosotros nos dijimos, no vamos a inventar la rueda, no vamos a inventar el agua tibia, vamos a hacer las cosas con un sentido práctico. Entonces, en ese sentido práctico, iniciamos operaciones y empezamos a encontrarnos con retos, y por eso es que yo estoy parado aquí para hablar de buenas prácticas.
Nosotros como empresa panameña hemos subido la barrera de los términos en que se debe manejar la acuicultura. No somos una empresa perfecta, pero estamos tratando de subir la barrera y hacer las cosas bien. Dicho eso, a nosotros nos importa mucho el tema de la sostenibilidad. Aquí en la primera intervención y en las otras se ha hablado sobre los ODS. Los ODS, los 17 son muy genéricos y bueno, los drivers son más específicos, pero nosotros hemos identificado por lo menos 4 de ellos en los que nosotros encajamos directamente. Entonces, eso es lo que tratamos de transmitir y lo que tratamos de hacer fundamentalmente. Certificaciones internacionales, pues muy importante, no solamente hacemos lo que nosotros decimos que hacemos y también las autoridades regulatorias nacionales, eso es lo primero, pero también hay certificaciones internacionales que dicen que OpenBlue la está haciendo como tiene que hacerlo y si lo hacemos mal, pues para eso están, el aspecto que sea de vigilancia. Bien, voy a pasar rápidamente diciendo de dónde venimos, o sea, yo voy a hablar de aprovechamiento de lo que la gente mal llama desperdicios. Ese tema o ese nombre que se le da a ese subproducto que también le decían debe cambiar y debe llamarse bioproducto y ha sido una práctica a través de los años. Estos bioproductos salen o son la resultante de algo. Nosotros cuando empezamos operaciones en el año 2009, uno de nuestros primeros retos fue qué hacer con esos llamados desperdicios. Nosotros podíamos hacer 3 cosas. La primera suponía hacer una disposición de entierro, ¿verdad? Práctica ambientalmente incorrecta, lixiviación, etcétera, se contaminan acuíferos. La segunda cosa que podíamos hacer, quemarlo. Imposible de pensar en quemar algo, la huella de carbono, etcétera, se nos dispara. Práctica ambiental completamente desenfocada. Y la otra cosa que podíamos hacer era hacer la vista a un lado y disponerlo en un vertedero de cielo abierto o en un sitio de dumping. Imposible hacer nosotros eso con lo que nos habíamos planteado y con lo que es el ADN de la compañía. Entonces, dicho eso, empezamos nosotros a buscar las maneras y empezamos a visitar sitios en Panamá donde se hiciera rendering o se hiciera reproceso. Para industria de pescado, eso era completamente nuevo. Visitamos muchos grupos aquí en Panamá, grupos amigos, y una empresa que por muchos años está en el negocio de la carne nos dijo, tráemela para probarla, y entonces ellos empezaron a producir harina de pescado y aceite de pescado, producto de esos desechos o bioproductos. Inmediatamente vieron la calidad que se producía aparte de estos bioproductos y nos dijeron tráiganos todo lo que tengan. Nosotros en la compañía sabemos escoger nuestras batallas y nuestras peleas. Y las peleas fueron a un tiempo, los inversionistas y la junta directiva siempre vio que era una oportunidad de negocio, pero esperamos el tiempo que pasara para poder nosotros meternos de lleno y poder realizar el reproceso de estas materias. Lo que estamos viendo en pantalla en estos momentos son las actividades que se realizan para sacar este bioproducto. Como les decía, nosotros hacemos las cosas un poco diferentes, estamos completamente alejados de los ecosistemas sensitivos. Esa es una vista panorámica de cómo se ve la granja en mar abierto, 11 kilómetros, que son 8 millas náuticas, en donde hay profundidades cercanas a los 90 metros. Por eso yo le decía que es una nueva frontera y nosotros estamos escribiendo la historia de la acuacultura en el mundo. Esa es parte de lo que son nuestras operaciones marinas y donde estamos el entorno, ya lo estuvimos mencionando, parte del laboratorio. Este es un video en donde hacemos la clasificación de los peces y es extremadamente maravilloso. Ahí vemos cómo es una jaula en el entorno marino. Y ese es ya el pez cuando adquiere un tamaño o una talla casi comercial.
Biológicamente nos toma aproximadamente 90 días llevar un pez desde el huevo hasta un animal de 120 gramos vacunados doblemente con una vacuna de inmersión y una segunda por intraperitoneal. Va al mar. Eso nos ha permitido a nosotros, y fue un reto que tuvimos al inicio también, y una buena práctica que nosotros implementamos fue la vacunación de nuestros animales. Desarrollamos una vacuna trivalente. Nosotros aislamos las bacterias que más incidían sobre efectos de mortalidad en nuestra finca. Iniciamos entonces la producción de esta bacteria trivalente fuera de fronteras. Lastimosamente nosotros tenemos las herramientas y tenemos los técnicos aquí en Panamá para desarrollarlo y estamos muy cerca, pero necesitamos unirnos para poder hacer eso. Fue tan fácil hacer esa vacuna trivalente que eso nos ha permitido en los 3 últimos años no haber utilizado 1 gramo de antibiótico para cultivar nuestros peces. Eso es muy importante y eso es una de las cosas que más se nos critica a nosotros como acuacultores. El uso y el abuso de antibióticos, eso es una realidad. Yo soy acuacultor por 27 años y puedo decir de que eso sí pasó, pero las mismas regulaciones y todos los retos que se van planteando a través del tiempo nos obligan a nosotros en buena hora tratar de aplicar nuevas técnicas o nuevas medidas que se ayuden a trabajar de forma distinta y que sean amigables para el bien, para el medio ambiente y también para la salud humana. Bien, ¿qué pasa cuando ese pescado ya es cosechado? Ese pescado va llevado a unas plantas. Nosotros tenemos 3 plantas de proceso, 2 que son de proceso para preparar al pescado para el consumo humano y una que es la resultante de los bioproductos y la llamamos planta rendering, que está ubicada en el puerto de Bacamonte. Nos vamos a ceñir entonces a lo que es ese nuevo reto, esa nueva frontera. Yo estoy muy contento de que eso haya pasado. Como biólogo panameño me siento contento en 2 sentidos. Primero, que es una oportunidad de negocios. Segundo, estamos teniendo una práctica completamente amigable. Y tercero, tenemos control sobre dónde van nuestros bioproductos al final de la cadena y estamos extendiendo el valor agregado que tienen nuestros peces. Esto es lo que es la planta de proceso. Voy a pasar muy rápido ahí. Aquí es cómo se prepara. Nosotros hemos tenido que adecuar la maquinaria. Nuestro pez objetivo, que es cobia, es un pez que es nuevo en la industria. Muy pocas personas lo conocen. Es debido a que este pescado biológicamente responde a que no nada en grandes escuelas o cardúmenes como lo hacen otras especies. Aquí en Panamá nosotros, como buenos panameños, siempre que va a un sitio solamente conocemos de 2 a 3 especies, de los cuales soy fanático obviamente, pero cuando se plantea nuevo uso de especies siempre crea una resistencia, y una de las cosas que nosotros hemos tenido es la resistencia, y a nivel global que se tiene, es al nuevo uso o tendencia de especies. La mayoría de las especies que se capturan, ¿verdad? Cuando son procesadas, se recupera alrededor de 2/3 partes de ellas, cuando lo que se llama el yield o el rendimiento es más o menos 2/3 partes. Yo voy a pasar una gráfica ahora para que veamos cuando ese pescado ya es procesado de una manera muy, muy tecnológica. Esto pasa aquí en Llano Bonito, en Juan Díaz, en Panamá. Cuando esto pasa, es bonito verlo, y es bonito verlo cuando vamos a verlo en los paquetes o cuando está en el supermercado. Pero ¿qué pasa? La resultante de todos esos esqueletos, de esas cabezas, de la sangre, ¿qué se hizo? ¿Dónde se fue? Y hagámonos esa pregunta siempre: ¿dónde van esos desperdicios? Entonces, una vez que el pescado ya es empacado, voy a pasar esto, voy a respetar el tiempo, el pescado queda de esta manera. ¡Wow! ¡Qué bonito! Cobia Open Blue Premium. Excelente. Es un pescado bueno, chévere, bonito, bien empacado. Pero ¿qué pasa con todo lo que quedó? ¿Qué se hizo con eso? Entonces, nosotros empezamos a ver esto de los bioproductos desde el día 1. Le decía a ustedes inicialmente que esto no es nada nuevo. De los 70 millones de toneladas de pescado que se producen anualmente, el 66% se aprovecha y el 33% más o menos se destina o se va a lo que es el desaprovechamiento.
Lo mismo pasa también con datos de la FAO interesante, y le hablaba hace unos minutos sobre la resistencia que hay por el consumo de algunos peces. Algunos peces también, hay que decirlo, también son descartados o son utilizados en este tipo de industria debido a que tienen un sabor muy rudo. Yo le llamo un sabor muy rudo, un sabor muy mariscoso. A las personas que no están acostumbradas a comer marisco, ese sabor les es un poco hiriente al paladar. Otras veces el pescado tiene muchas espinas o tiene algunas cosas también en forma que no les agrada. Entonces todo ese pescado se destina a lo que son los usos en producir alimentos. La producción de alimentos y el consumo de alimentos procedentes de especies marinas siempre ha sido una de las críticas que tenemos o que recibimos nosotros como acuacultores. Es decir, tú utilizas peces para alimentar peces. Eso también, como una buena práctica de manejo, ha ido cambiando. Este tipo de actividad que hacemos nosotros con el rendering utiliza estos bioproductos o subproductos para ser incorporado en dietas de animales terrestres. Obviamente, como sabrán algunos miembros de la audiencia que son científicos, nosotros no podemos utilizar directamente nuestros peces por un tema de ética, de ciencia y el tema de priones, pero son utilizados en otras áreas. Además de eso, estos bioproductos pueden ser utilizados de algunas otras formas, y aquí lo maravilloso. Vamos a pensar en un pez, y el rendimiento general. Usualmente nosotros lo que vemos empacado es el filete o la flecha en porciones que ustedes ven en los diferentes SKU en los supermercados. Pero esos números que ustedes están viendo en pantalla son los números en que un pez puede ser dividido como cobia, en nuestro caso, para su aprovechamiento. El filete es apenas el 43%, y nosotros hemos ido mejorando ese rendimiento. Empezamos de una manera muy ruda, con 39, 38, pero hemos hecho los ajustes. Entonces imagínense, el 43% es el que se aprovecha o el que llega directamente. No tenemos la cultura de aprovechar otro tipo de partes del pez, que allí lo vemos, y prestémosle atención en donde están las flechas o las rayas. Donde están las rayas en el margen derecho son las partes que van directamente o que eran destinadas como bioproducto, ¿verdad? Las cabezas, las agallas o branquias, mejor dicho, las vísceras, los esqueletos, los recortes, y también, bueno, la sangre, que es un nuevo reto que tenemos nosotros como compañía. Entonces, todo ese conjunto de cosas se destinaba al descarte, y hay peces que se pueden aprovechar mucho menos que la cobia e inmediatamente van al descarte sus partes. Nosotros empezamos también a hacer algo. Esta es nuestra planta de reproceso. Nosotros agarramos todas esas llamémoslas vísceras o bioproductos, y lo metemos entonces dentro de nuestra planta de proceso. Es una planta extremadamente pequeña pero eficiente. La producción que nosotros manejamos al día de hoy nos mantiene casi un 70% de ocupación, con lo que hemos invitado a otras plantas procesadoras en Ciudad de Panamá a que se nos unan, y nosotros le estamos quitando a ellos un problema y los estamos invitando, y están ellos haciendo una práctica de manejo ambiental sostenible muy responsable. Antes no sé dónde iban sus desechos, pero ahora se están viniendo y se le está dando un valor agregado a estos desechos. Tenemos la capacidad de instalar otra línea paralela y lo vamos a hacer. Y estamos también con esta práctica, con este desarrollo de tecnología, con este reto que tuvimos, desarrollar y aplicar una línea paralela que puede seguir asumiendo más desechos de muchas más plantas. El municipio de Panamá está en conversaciones con OpenBlue para destinar los residuos o esos bioproductos del mercado del marisco, que son una fuente fascinante de aceites y de grasas y de harina de pescado, para ser incorporadas a dietas que del día a día se está perdiendo. Entonces estamos en comunicación con ellos, estamos en completamente apertura. Nosotros somos una empresa de puertas abiertas, que siempre se está planteando hacer las cosas, siempre andamos innovando, y tenemos pues inversionistas nuevamente pacientes, donde ven el caso de negocio, ven las cosas, cómo la estamos haciendo dentro de Panamá con un sello panameño. No son problemas
que son diferentes a al negocio o a la industria en general, pero desde Panamá nosotros estamos planteando soluciones para que sean extrapoladas al mundo. Los ojos del mundo están puestos en Panamá. Estamos haciendo las cosas con un sentido de apego a la sostenibilidad, con sentido de apego a las regulaciones y con un sello panameño, con un criterio nacional que está siendo replicado en otras partes del mundo. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y nada, muchas gracias y buenas tardes.